Y ya estamos en Bulgaria, en Sofía, la capital. Estamos en el metro bajando para ir al Museo de Arte Socialista. Ya llegó el metro, estamos en la estación Sérdica, una estación en pleno centro de Sofía. Lo curioso de este metro es que tiene estas pequeñas rejas, que cuando llega el metro sube, no sé, ahí viene llegando la estación y debería subir la reja. Si nadie se tira y no hacen estupideces. Y hemos llegado al museo, también aquí lo conocen como el Museo de Arte Socialista, del periodo socialista. Y vamos a entrar, es para el fondo. Estamos haciendo ingreso al Museo de las Esculturas del periodo de la Unión Soviética. Y el primer personaje es el Che Guevara, el hombre de las camisetas, el hombre de las rameras y cuánta historia. Odiado, amado por otros. Yo sé que fue ministro de Economía y en su desempeño no fue el mejor, por decirlo en términos suaves. Otros personajes de la ex Unión Soviética. ¿Qué pasó con este museo? Todas las estatuas que estaban por Bulgaria las trajeron acá, porque la gente no les gusta mucho, entonces arrinconaron todo aquí. Y aquí otro conocido, el señor Lenin. ¿Para aquí botarlas? Mejor tenerlo aquí. Acá Lenin, al lado de un centro comercial. Para que estén felices. Todas estas estatuas están al lado de un centro comercial gigante del capitalismo. Cabeza de Lenin por acá. Las cabezas de Lenin estaban repartidas en toda la Unión Soviética. Más figuras de Lenin. Y un montón de monumentos a la época de la Unión Soviética. En este museo no vienen muchas personas, estoy yo y el amigo de ahí. Nadie más. Y este es el interior. Unas fotos, unos dibujos de la Unión Soviética. Y estamos en el mercado de las mujeres. Chensku Bazar. Chensku Bazar. Estoy aprendiendo ruso, sé que el búlgaro es otro idioma, pero bueno, algo tienen en común también. Creo que el fin de semana esto se llena bastante más. Ropa usada, mire. Es bien común encontrar ropa usada y que en Europa la ropa es bastante cara o sube más. Y acá te puedes venir a limpiar cosas usadas también ahí. Más ropa usada, de segunda mano. Y puedes encontrar ropas de marca, Gucci, Adidas, Puma, Lacoste, Boss, Hugo Boss, Versace. No, hay que venir ropa usada mejor. Como que el búlgaro y el ruso es bastante similar. Apteca, farmacia, también se dice así en ruso, como creo, me parece que si sabes hablar ruso, te puedes comunicar acá bastante bien. Bueno, y esa era una entrada, acá hay otra. Orgulloso muestran su bandera, que son un país de la Unión Europea. Me parece como 2006-2007, el penúltimo país en ingresar. Y acá sigue el mercado de las mujeres, más ropa,
Y el mercadito, voy a buscar comida. Hay pura gente mayor aquí, ¿eh? Como que todos los jóvenes se van de este país o no les gusta hacer las compras. Y veamos qué hay. Esto está raro, ¿sabes qué será? Hay pescadería, riba, claro, lo mismo que en ruso. Riba significa pescado. Este es un consejo aparte, pero cuando hay harta gente haciendo una fila en algo, es porque eso es bueno. Y por acá hay gente haciendo fila. Así que aquí debe estar. Los locales saben dónde ir. Hay que ir a comprar algo. Me pedí agua, bodá acá, badá en ruso. Y esto es una especie de ensalada, una pasta y este carne, pero está bueno. Por ahí 12 euros todo. Esta es una zona no tan turística. La señora vendiendo ahí. Mucha gente mayor, no, casi no hay jóvenes. He visto harta gente sacando cosas de la basura, como el caballero. Y un poquito de ropa, de cosas usadas, zapatillas, un poquito de tecnología, teléfonos celulares. Esperemos que no estén robados. Estamos en la estación Lavov Most. Y vamos a ir a otros mercados, hay un poquito de ropa. Y según mi itinerario, está muy bien indicado acá dónde debemos ir. Está todo para allá, todo lo turístico. Aquí la ropa de Italia. Y los colores de Bulgaria, por supuesto. Y es muy típico acá que vendan las pizzas. No en Italia, pero qué manera de vender pizza. Es como la comida callejera de excelencia y pasteles árabes. Mucha influencia de los turcos acá. Recordemos que los turcos gobernaron aquí por casi 500 años. Hasta que lo sacaron los rusos. Y luego, bueno, cayó ahí, bueno, la policía. Y vamos a la estación de trenes. Y quizás para muchos no es muy común cruzar la calle por debajo de la calle, pero en países soviéticos, o en muchas partes, incluso asiáticos, se ve bastante. Así que les quiero presentar cómo es por dentro esto para cruzar. Y les quería mostrar los grafitis que hay acá. Bueno, por ahí está la salida del tren. Y vean todos los grafitis que hay. Esto no aparece en una guía turística, pero está chévere. Y esto lo estoy hablando. Se rayan un poquito. Y van murmurando ahí. Dobry den. Y bueno, seguimos con la visita. Les quería mostrar a los amantes de los grafitis. Bueno, aquí está el mercado central, pero está cerrado. Fracasé como bloguista. Está cerrado, así que bueno, y a probar cosas raras. Cagué. Y aquí estamos en la estación Sérdica, el centro, y el caballero enojado, gritando cosas. Ahí se cayó. Él está enfurecido. Ahí va para la cagada el hombre.
Esta es la estación Serdica. Es muy fácil, estación de metro, en pleno centro de Sofía. Y como ven, son restos arqueológicos de lo que era la antigua ciudad Serdica, una ciudad romana. Así que antes esta ciudad se llamaba Serdica. Ahí se pueden ver los restos de Serdica. Y el edificio emblema de Sofía es este de acá, se llama Alexander Nevsky, y es el edificio construido en memoria de los 200.000 soldados rusos, bielorrusos, ucranianos, búlgaros también, que murieron en la guerra ruso-turca, donde ganaban los rusos. Y esta es Sofía, que siempre está vacía, me rima, pero es que a principios de los 90 tenían 9 millones de habitantes y ahora tienen menos de 7. Nacen muy pocas personas y muchos se van, muchos jóvenes. Por eso es típico en los videos que aparecen, es pura gente mayor. Estamos en una zona rica de Sofía, y se ven muchos autos más de lujo, pero Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea, pero no así de Europa. Por ejemplo, esto se mide menos en PIB per cápita. El PIB per cápita de acá son $26.000. Y el PIB per cápita de Moldavia, por ejemplo, de Ucrania, son $15.000, $14.000. Entonces, mucho más rico que esos países. Por darte un ejemplo, el país más pobre del mundo es Burundi, que tiene menos de 700 dólares PIB per cápita. Pero sí es el país más pobre de la Unión Europea. Hay muchos otros países como Albania que tiene menos PIB, pero no es de la Unión Europea. Otro dato curioso, que es el Estado-Nación más antiguo de Europa. Data del año 681 con el mismo nombre de Bulgaria. Y un dato que yo no conocía es que acá se inventó el alfabeto cirílico. Ese alfabeto que se usa, las típicas letras rusas que puedes ver, que se utiliza en Ucrania, en ex países de la Unión Soviética. Bueno, eso es de acá. Se inventó aquí en el siglo IX. Cuando hablo de alfabeto cirílico me refiero a estas letras de ahí. Estas son las letras rusas que uno piensa, pero mentira, que ahora son letras búlgaras. Otra cosa que me llamó la atención de acá es que cuando dicen no, con la cabeza asientan, como si dijeran sí, para los occidentales. Y cuando dicen sí, dicen no, o sea, todo al revés. Y esto se dio porque ellos fueron gobernados más de 500 años por los otomanos, quienes son musulmanes. Entonces cuando le preguntaran, ¿te convertiste al musulmán?, ellos asentían, decían que sí, pero querían decir no. Entonces, sí, ya es casi invierno y la gente ya viene a patinar. Del Palacio de Justicia, donde están esos leones, ahí está la calle Vitocha, la avenida Vitocha o Boulevard Vitocha o Vitochka, la que está acá, donde está lleno de restaurantes, bares, para ir a tomar algo. Si conociste una minita, una búlgara, este es el lugar para traerla y vamos a recorrerla. Ya estamos en el Boulevard Vitocha, Vitochka, y aquí lleno de bares, está lleno de bares, restaurantes. Luego esto se llena y es un buen lugar para traer a la novia, alguna chica que conozcas por acá, o venir con amigos también, ¿por qué no?